Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de You Modelo, este podcast que hacemos aquí desde la Universidad Modelo para la comunidad universitaria de nuestra propia universidad, en general para la sociedad y que pues tiene como propósito pues tener personajes que nos sirvan de referente para diferentes temas, para diversos temas. Como ustedes saben, hemos tenido aquí en You Modelo grandes personajes de la vida académica, de la vida del emprendimiento, de la vida tecnológica, de la política, del deporte, del arte, de la cultura. Y hoy tenemos una gran invitada, una invitada que además como que acabo de hablar como de muchos temas y como que este personaje habla como de muchos de esos al mismo tiempo, lo cual es genial y nos da muchísimo gusto. Como varios de los invitados a You Modelo, ella estuvo hace un ratito compartiendo con los estudiantes una charla y pues nos hizo el favor de regalarnos este ratito. Bienvenida, Carla Escofía, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. No, estamos bien contentos porque para nosotros el poder tener esta visión que tú tienes de muchos de estos temas, que muchos son emergentes, que muchos son disruptivos, que muchos provocan y además generan reflexión. Y bueno, un poquito la dinámica, Carla, es, primero me gustaría que nos contaras un poquito pues quién es Carla, un poquito su vida, desde el principio, un poquito esta parte de tu educación formal, cómo fue tu primaria, tu secundaria, este proceso, cómo fuiste avanzando, qué cosas crees que son importantes destacar de esos momentos, tanto por la parte de la escuela como por la parte de la educación. Y fíjate que te lo planteo así, ¿no? O sea, la parte de la escuela como un espacio y de la educación que en ese momento se daba y cómo se daba y cómo eran los espacios. Cuéntanos un poquito esa parte de tu historia. Bueno, yo nací y crecí acá en Mérida y toda mi vida tuve el privilegio de estudiar en colegio privado. Estuve en el Piaget toda la vida, de kinder a la preparatoria. Posteriormente ya la carrera la hice en la Autónoma de Yucatán y la maestría la hice fuera en el Externado de Colombia, que es una universidad. Y pues realmente pues todo el tiempo fue como este proceso educativo pues con el modelo que se manejaba, al menos en ese entonces en el Piaget, no desconozco cómo sea actualmente, pero pues de entrada creo que algo que yo en lo personal creo valioso de la educación, no lo digo como que sea la única forma y tampoco demeritando escuelas donde no sea así, pero uno, que sea una educación no religiosa, Laica, ¿no? Laica. Y dos, que sea mixta, ¿no? O sea, me parece que eso siempre es como algo muy valioso. Y que creo que también nos ayuda como, o sea, como a esta lógica de ir pensando cómo va a ser la vida. No me gusta decir la vida real, porque a veces como que hacemos eso de cuando salgan a la vida real, como si los estudiantes como estuviesen... si no fuera real lo que viven, ¿no? Exacto, como esa falsa dicotomía, pero digamos, pero sí me parece que de alguna manera las escuelas, y no lo digo en mal sentido, sí tiene algo de artificial en el sentido que es un poquito controlado, en el sentido que es pues el espacio donde de alguna manera pues el solo hecho de estar en un colegio determina perfiles o contextos de ciertas personas con las que vas a estudiar. Obviamente el modelo educativo también eso, ¿no? Determina muchas cosas, la información que recibes. Pero pues al final del día, por ejemplo, con el tema de que sea laica, o sea, nada, absolutamente nada en contra de las creencias de cada quien, pero pues en la sociedad vivimos con una gente apertura, todas, claro. no, y con gente de todas las creencias. Entonces me parece importante desde esas primeras etapas el poder conocer gente que practica una fe, que practica la otra, que, o sea, y eso creo que también te da una noción de, bueno, pues mi sociedad es diversa, ¿no? Súper. De hecho, en la escuela modelo que nace, digo, nace en 1910, pero por ahí de los 30 me parece, hay como un movimiento muy fuerte en la parte religiosa en el Estado. Y la modelo pasa por un proceso como muy crítico de incluso hasta posible prohibición de impartir educación porque no tenía una vinculación religiosa y tal. Y entonces creo que el argumento fue que tendría que haber una materia de espiritualidad o algo así, no me acuerdo bien la historia, pero don Gonzalo, que fue el fundador, lo que dijo fue perfecto. Entonces él contrató, puso una clase de espiritualidad, entonces contrató un católico, un protestante, un musulmán, y clases
para la gente que lo único que quería era saber teología, ¿no? Y estuvo padrísimo porque terminaba esa hora y él diseñó, digamos, los horarios para que terminando esa clase de espiritualidad siempre hubiera una actividad que comúnmente era educación física, que era donde todos tenían que volver a convivir en el mismo espacio de manera cordial, coordinada y tal. Y él decía que la gente puede, y él decía incluso hasta posiblemente debe creer en lo que quiera para después de esta vida, pero mientras estemos en esta vida tenemos que estar todos juntas y juntos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del laicismo creo que tiene un valor súper, súper padre, ¿no? ¿Y cómo es este momento en el que tú terminas la licenciatura? ¿Cuánto tiempo pasa entre que terminas la licenciatura y empiezas con el posgrado? Fue como 1 año y medio más o menos. ¿Cómo empieza esa vida laboral para ti? O sea, terminas la universidad y empiezas a hacer algo. Sí, o sea, cuando yo termino la carrera ya estaba vinculada a una ONG acá de Yucatán y me quedé trabajando allá. Correcto. Como 1 año y medio, justamente lo que me da la maestría. Y ya posteriormente, pues cuando me fui a la maestría, me fui pues como, o sea, así de tiempo completo, ¿no? A estar en una maestría, sí hice pasantías allá, en otras organizaciones de allá de Colombia. Pero pues fue como, digamos, no fue tan dramático en el sentido de que pues ya estaba trabajando en esa organización antes de graduarme, o sea, durante mi graduación y post. Entonces, digamos que también creo que en derecho, pero me imagino que pasa también en otras carreras, que los últimos años es como tener muy ya un pie afuera, un pie adentro. Buenísimo, sí. Y como ese sentimiento a veces está de que ya quieres que acabe la carrera para pasar lo otro, luego te arrepientes porque recuerdas, te das cuenta cómo es todo y dices, no, pero prefería estar toda la vida en la adentro, carrera, ¿no? Pero sí, o sea, creo que fueron como suelen ser años complejos, o sea, creo que siempre, y eso creo que como profesionales que trabajamos en universidades no debemos perderlo de vista, que los alumnos en los últimos años están en una etapa muy compleja. Correcto. De ya querer titularse, pero al mismo tiempo tienen muchas dudas, muchas ganas de hacer, pero muchas preocupaciones. Muchos como una etapa. miedos Sí, también. muchos miedos también, sí. Sí, es correcto. Yo creo que por eso te preguntaba ese impasse, o sea, ese espacio, porque comparto muchísimo contigo. Fíjate que desde la visión de las universidades lo discutimos y sí estamos como tratando de encontrar cómo, voy a entrecomillar la palabra, oficializar estos espacios como un poco allá y un poco acá, y que sí se viva la experiencia del sector productivo, quizá todavía con una red de seguridad por parte de la universidad, ¿no? O sea, esta parte como de combinar. Pero por eso me hacía atractivo, por lo que escucho en tu caso fue pues, más o menos orgánico, es decir, como que ya estabas y como que se presentó y tal, más o menos orgánico. ¿Y en qué momento, o sea, en qué momento tú das o cómo empieza a suceder esto de empezar a encontrar estas temáticas más disruptivas y empezar a hacerlas más públicas y empezar a ser un poquito más agente de cambio y un personaje un poquito más mediático? ¿Cómo se da esa situación? ¿Dónde viene este clic? Bueno, de entrada es... una de mis carreras frustradas era comunicación. Okay. O sea, yo siempre pensé cómo estudiar comunicación, comunicación a periodismo. Okay. ¿No? O sea, tuve como etapas, psicología, luego comunicación, periodismo me llamaba mucho la atención. Y de hecho, de último momento presenté a Derecho. De hecho, yo a la UASI me había inscrito para psicología. Okay. Pero en ese entonces tomaba una optativa de psicología en la prepa. Llegó la primera calificación y no me fue muy bien. Entonces dije, no, entonces no sirvo para psicología. O sea, fue mi lógica de que te va mal en un examen, aparte en uno. O sea, no es como que... no la asignatura, Sí. Entonces agarro y como 2 semanas antes de presentar el examen, en esa época se podía, no sé si todavía, que aunque te habías inscrito a uno, podías cambiarlo. Entonces lo cambié de psicología a Derecho o sea, pero ni siquiera pensé mucho. O sea, llegué casi que de accidente. Pero bueno, el tema es que siempre tenía la inquietud de comunicación. Nunca fui así buenísima con las computadoras y todo eso, pero me llamaba mucho todo el tema de comunicación. Entonces, cuando empiezo a trabajar temas de derechos humanos, empiezo a trabajar en la organización, etcétera,
empiezo a ver que hay esa necesidad como de comunicar los temas. Ok. O sea, porque yo decía, no sé, me enteraba de un caso gravísimo que me espantaba de cómo es que esto pasó acá en Mérida, no sé qué. Y nadie sabe, ¿no? Y nadie sabe, no se habla del tema. Entonces era como, o sea, ¿cómo hacer? O sea, y sobre todo no depender solo de, pues, de los medios tradicionales que obviamente también son súper importantes y que también, pues, la prensa ayuda a seleccionar temas, pero justamente eso, no todo puede salir en un periódico, Claro. en una planja. Entonces, ¿cómo hacer otras estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, allá fue cuando empecé a ver las redes sociales como una opción y dije, claro, o sea, es que la gente se está enterando también ahorita en redes. En ese momento empezaba Twitter, bueno, Facebook ya estaba, Instagram, no me acuerdo si ya había empezado Instagram, o creo que había Bastante empezado, pero incipiente, ¿no? Todavía. y era muy de fotos nada más, era como Sí, sí, no como, tanto como para comunicar, sino más como para sí, mostrar. sí, Era una sí, especie de ajá, showroom, ¿no? sí, exacto, solo fotos, y todo muy personal, no había eso de, sí, o sea, no De era lo mediático. y no solo eso, que ahorita en Instagram hay cuentas que son de información, de Correcto, medios, de acuerdo. de recetas, de moda, pero que no es de alguien que conozcas. Antes era Instagram algo más como Sí, de privado. personas, ya. Privado, ¿no? O sea, sin un extraño te seguía en Instagram y era como, ¿qué le pasa, no? Entonces, pero ya empecé y luego fui viendo que había buena respuesta y todo y poquito a poquito luego en la pandemia empiezo a jugar con TikTok. O sea, como ya había salido TikTok, empecé a jugar así como un poquito con TikTok. Pero fue poco a poco y lo que más me gusta es que obviamente no sé de comunicación, obviamente no tengo para nada el conocimiento de alguien que estudió comunicación, pero sí siento que sin dedicarme a eso, al menos como que puedo satisfacer como esa inquietud, aunque Claro, sea como claro. hobby. Porque al final del día como que ya, bueno, esas inquietudes que tenía sí las puedo incluir en mi trabajo, aunque no estoy especializada, no soy licenciada en comunicación ni nada por el estilo. Sí, buenísimo. Y ubicas como ubicas como algún video en particular, como algún tema en particular, este fue el video que de repente, ¡pum! O sea, súper la rompió y entonces a partir de ahí me empecé a dar cuenta que quizá mi modelo de comunicación y mi contenido, porque creo que además quienes te siguen, la verdad es que es gente que te sigue muchísimo por el contenido, por lo profundo del contenido, lo cual también en redes es un tema no tan fácil. O sea, es decir, tener éxito en números en redes con temas profundos tampoco es como que sea tan sencillo. Por eso también tu caso es un caso como padre en ese sentido. ¿Ubicas como ese video? O sea, como cuando subí este la rompió y entonces a partir de ahí dije, chispas, ya no puedo llegar a miles, ahora llego a millones, o ya no llego a cientos, ahora llego a miles. ¿Ubicas algo así? ¿O simplemente fue como yo empecé a subir y poco a poco se ha dado este fenómeno? Pues no, o sea, la verdad es que, o sea, sí recuerdo algunos momentos en particular, pero no, o sea, realmente creo que sí ha sido muy paulatino. Para empezar, porque yo sí empecé en Twitter. O sea, por muchos años mi red fue Twitter. Y allá sí, de repente, como algunos tweets, algunas discusiones, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en algún momento... Me acuerdo que una vez tuve una pelea no pelea, pero una discusión con Juan Pazurita por Twitter. Ajá. Y eso me acuerdo que sí, como Pues que sí. movió mucho. De hecho, creo que sí le molestó bastante porque, de hecho, lo que ocurrió es que era una discusión por algo que tampoco quiero como revivirlo ahorita, pero no. digamos, una discusión por algo que él dijo de todo eso que hizo con lo de las viviendas tras el sismo y todo eso. Él dice que se dio a malentender. A mí me parece que, bueno, hizo un comentario en Twitter que se hizo muy viral de lo que él dijo, de una afirmación que me pareció súper lamentable. Me contestó por Twitter, yo le contesté, luego me contactó su equipo. Okay. Porque él estaba haciendo un documental, que de hecho ya está en Netflix ese documental. Y me decía, su equipo, no es que Juanpa quiere que vayas, si quieres que vayamos a la zona donde construyeron las viviendas para que tú las veas, estamos grabando documental. Yo dije que no, o sea, porque me parecía como, no sé, o sea, como que dije, ¿para qué? O sea, al final ya la discusión era más por el discurso, o sea, tampoco soy arquitecta, o sea, me va a mostrar las casas y qué voy a decir, ¿no? Sí, o claro, sea, claro. Sí, no era además no era el objetivo, no era el objetivo y era un tweet que sí generó como mucho movimiento.
con demasiados comentarios, tanto apoyándome como gente defendiendo, que ya está también agobiada. Además, pasó en la pandemia, o sea, de por sí era un momento en que todo el mundo estábamos hasta el gorro de todo. Entonces dije que no. Pero hace no mucho salió el documental y justamente hay una parte en la que Juanpa Zurita empieza a hablar de las redes y del ataque que tiene, y sale una toma donde él sale viendo Twitter y sale viendo mi tweet. Entonces yo lo que digo es que creo que sí le molestó bastante porque hasta... Le puso importancia en su documental. O sea, porque es una toma donde sale él en una pantalla, pero hay un momento en que se ve el tweet y se lee mi nombre y la foto y lo que le puse, ¿no? Entonces, ese momento sí lo recuerdo, pero realmente fue como muy gradual con TikTok. La verdad es que es muy curioso porque yo empecé realmente a esforzarme con Instagram, ¿no? En la pandemia. Pero yo no sabía editar. Entonces tampoco sabía de editores para... O sea, lo que digo, no sé nada de comunicación. Pero sabía que estaba TikTok y ya había jugado con él. Entonces dije, voy a hacer videos en TikTok para descargarlos y para subirlos a Instagram. Lo usaba como editor. Te entiendo. Yo no sabía cómo funcionaba TikTok. O sea, yo pensaba que era como las otras redes, de que si tú haces un Instagram y no le dices a nadie, nadie va a ver tu Instagram, nadie va a ver qué haces o no. Yo pensaba que era así TikTok. Entonces, hacía los videos, los descargaba y los subía a Instagram. Pero de repente, un día entro y cuando me doy cuenta tenía 1,100 seguidores en TikTok. Pero yo no estaba moviendo TikTok. ¿Pero por qué me están siguiendo? En tu edición, ¿no? En tu programa de edición. O sea, yo pensaba que nadie que no estuviese en Instagram lo viera. Entonces, como que hasta me dije, ¿pero por qué me están siguiendo? No entiendo. Entonces, como que empecé a entender mejor cómo funcionaba. Y decidí, bueno, pues voy a enfocarme también en TikTok. Y ahorita es la red donde más seguidores tengo. O sea, realmente mi red principal ahorita es TikTok. Y voy a meterme un poquito en el contenido, ¿no? Tú siempre has estado en este tema de derechos humanos. Ha sido como con el tema que has trabajado. Y abordas muchísimos temas de derechos, ¿no? Pero pues una de las banderas, ¿no? Ha sido este tema del derecho a la vivienda y que además creo que es interesante porque es un tema poco visible, ¿no? O sea, para llegar ahí como que hay que meterse como que al que sigue y al que sigue y al que sigue. Me gustaría preguntarte, primero, ¿este tema de entrarle al derecho a la vivienda fue por algún tema particular? ¿Te llega algún caso que tú piensas que hay que trabajar y entonces ahí ubicas? ¿Es un tema que de repente descubriste y dijiste le quiero dar punch? ¿O con qué otro derecho? O defendiendo quizá otro tipo de derechos, de repente como que se te atraviesa esto y dices, oye, quizá todos estos derechos, si resolviéramos pudieran caminar distinto, ¿no? ¿Cómo se da este tema de irte por ahí? Bueno, en tu pregunta resumiste el proceso. O sea, realmente yo me empiezo a vincular con temas de derechos humanos acá, con organizaciones, etcétera, y veo, por ejemplo, casos de, o sea, por ejemplo, de pueblo maya o de mujeres. Pero, o sea, lo que ocurre muchas veces con los casos, no solo de derechos humanos, cualquier caso judicial, o sea, cualquier caso jurídico, es que tú tienes una cosa que se llama la teoría del caso, ¿no? O sea, tienes los hechos y cómo lo puedes enfocar, pues puede variar, ¿no? O sea, puedes ocurrir una situación y decir, bueno, esto es un caso de medio ambiente, ¿no? Y planteas tu demanda como medio ambiente. Pero podrías decir, no, es de salud, ¿no? O ambos, ¿no? O sea, realmente, y ninguno es incorrecto, o sea, son enfoques, ¿no? De hecho, por eso también a mi alumnado le digo, en derecho no hay una única respuesta correcta al derecho, ¿no? O sea, porque puedes abordarlo desde la salud y súper bien armado y lo ganas, o desde el medio ambiente, o ambos, o desde otra cosa. Puedes incluir infancias o no, o sea, como un enfoque de derechos de las infancias, o sea, puedes ir variando. Entonces están estos casos, por ejemplo, de Pueblo Maya, donde había temas de territorio, medio ambiente, etcétera, pero veía que había como una afectación a la vivienda. O sea, que no era, o sea, sí al territorio, pero también es que perdieron su casa, por ejemplo, ¿no? O medio ambiente, sí, pero eso también está afectando la vivienda, ¿no? Y su dinámica. O, por ejemplo, casos de la típica historia de, o sea, típica, desgraciadamente, muy común de, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia que no se salían de la casa porque decían, es que si salgo, ¿dónde voy a vivir? Claro, sí. No, porque no tengo
Infonavit, no tengo acceso a tal, no tengo cómo adquirir una casa, las rentas, etc. Entonces, en esos casos yo me pensaba, pues es que acá hay un tema como de vivienda, decía, ¿no? O sea, como que me sonaba. Parece de vivienda. Parece de vivienda. Y que creo que también se puede abarcar. Luego, para un caso en particular, hice la primera demanda en la que puse ya argumentación de derecho a la vivienda. Y pues también es un tema que me interesó, entre que me parecía importante porque sentía no se está hablando, no veo en mi círculo cercano que se esté hablando, siento que también es algo que hay que analizar, pues me interesó, o sea, porque también creo que en estas cosas se mezcla la causa, la pasión y el interés. O sea, en el interés en el sentido que pues también te gusta el tema, o sea, no es solo porque te gusta, también en cosa de causa, de compromiso y todo, pero también es que te interesa, o sea, al final del día, ¿no? O sea, te interesa como tema o te parece como interesante, no sé, tienes allá una afinidad. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui involucrando más hasta el grado que, pues, ahorita eso, ¿no? Ya es el tema principal que trabajo, vivienda y ciudad. Y digo, por si nos van a ver seguramente en algún momento en alguna parte del país o del mundo, les cuento que estamos filmando este podcast aquí, grabando este podcast aquí en la Universidad Modelo, aquí en Mérida, en Yucatán, México. Y si bien es cierto que este tema del derecho a la vivienda lo has abordado a nivel nacional y la casuística a nivel nacional es distinta dependiendo de la región, dependiendo del estado. Yucatán en particular, todavía si me apuras un poquito más, Mérida como ciudad y quizá algunas más, creo que están viviendo un momento como coyuntural, particularmente clave en este tema de, por un lado, desarrollo urbano, por el otro lado, especulación con lotes de inversión, por otro lado, temas de metodologías de construcción, por otro lado, temas de legislación respecto a edificaciones, hay todo un tema de patrimonio edificado, o sea, es como no sé, yo así lo veo yo, viviendo aquí en Mérida y que he tenido la fortuna por temas de trabajo o lo que sea de conocer muchas ciudades de la República. Me parece que hoy se está viviendo una circunstancia coyuntural. ¿Lo ves tú así? Es la primera pregunta. Y la segunda es, si lo ves así, ¿ubicas vías para empezar a abordar desde dónde? Desde el Poder Legislativo ya, desde mover a la sociedad hacia otra forma de educación, cómo trabajar el tema, o no, Carlos, yo creo que lo que le está pasando a Yucatán y a Mérida medio le pasa a todos por igual y nada más es que hay que moverle. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? O sea, a ver, yo creo que hay como un patrón común en todo el país, o sea, de esta problemática, pero se vive diferente en cada ciudad. Ok. O sea, creo que hay cosas en común entre Tijuana y Mérida, por ejemplo, porque al final es el mismo Estado mexicano, al final hay ciertas leyes, no todas, que son comunes, ciertos fenómenos que pueden ser comunes a nivel histórico, político, pero al final del día también son problemas muy locales, ¿no? O sea, también hay como muchas manifestaciones y problemáticas muy, muy diferentes a nivel local. Sobre todo porque también en muchos temas que tienen que ver con vivienda, con ciudad, con medio ambiente, con otros temas relacionados, con movilidad obviamente, gran parte del trabajo está en la cancha de municipios y de congresos locales. Ajá. Creo que eso te quise preguntar también desde el lado de ¿por dónde le entramos? ¿Le entramos con leyes constitucionales a nivel federal? ¿Le entramos con temas de legislación estatal? ¿Le entramos con temas de legislación estatal pero instrumentadas municipalmente? O sea, hay una gran complejidad ahí, ¿no? Sí, no. A ver, yo soy súper federalista. O sea, yo sí creo que la organización tiene que partir del municipio de allá a los estados y la federación para cosas muy puntuales. O sea, sí soy muy, muy con esa lógica. Más que nada porque es la realidad. O sea, ¿cómo puedes analizar mejor un problema de Mérida pensándolo desde Mérida y decidiéndolo desde lo local? Aquí. O sea, por más capacitada que esté una persona, con más buena voluntad que pueda tener, pues, o sea, sin ánimos de caer en susceptibilidades, pero, o sea, en Ciudad de México, en un escrito, o sea, ¿cómo puedes
vivir la experiencia de Mérida o de Tijuana. Y además que sean procesos realmente que incluyan las inquietudes de la gente, ¿no? Yeah. Porque muchas veces, no, pero para esta ley federal se habló con universidades y ONGs, sí, pero del centro del país, o bien con cierto perfil de otros estados que tenían la posibilidad de viajar, de ir, de pronunciarse. En cambio, si es acá, discusiones acá en el Congreso de Yucatán o en el municipio, pues prácticamente que cualquiera puede ir, ¿no? O sea, llegas al edificio y si hay un proceso de participación o algo por el estilo. O sea, yo creo mucho en que se decide mejor en lo local. Incluso creo que las mismas autoridades tienen más presión porque pues te las puedes topar en un restaurante, te las puedes topar en la calle, ¿no? O sea, a funcionarios federales, pues cada cuando claro. te los topas en el día a día, ¿no? Y también ese es todo un tema porque los congresos locales tienen mucho impacto en el tema de ciudad, vivienda, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con legislación de arrendamiento, congresos locales. Todo lo que tiene que ser la base para el desarrollo territorial y urbano del Estado es congreso local. Varios temas de medio ambiente son congreso local. Pero al mismo tiempo es como una institución a la que no se le hace mucho caso. Por ejemplo, ahorita en elecciones, ¿quiénes saben, uno, cuál es su distrito? Dos, ¿quiénes son los candidatos, candidatas a diputados, diputadas locales? Pueden haber algunas figuras que son a lo mejor que ya traían un alto perfil y por eso la gente ubica o esta se está lanzando a esto, pero no es lo común. O sea, la gente se sabe quiénes son candidatos a gobierno, a la alcaldía, obviamente a la presidencia, por allá algunos a diputados y diputadas federales muy famosones, también gente con mucho perfil. Pero ninguneamos algo que es que tiene mucho impacto en nuestro día a día. Llegaste. Yo un poco por ahí te quería llevar, justo porque, bueno, no sabemos exactamente qué vamos a hacer con la fecha de publicación de esto. Y ahí presioné otra vez a Betito aquí, pero justo estamos muy cerca de un proceso electoral y el tema es ese, que hice la pregunta porque creo que hay un montón de cosas de estos temas que se resuelven desde lo local y no sabemos. O sea, no sabemos ni cómo están distribuidos los distritos, no sabemos quién es quién en la Cámara de Diputados. Yo a veces pienso, y siempre lo comento mucho en temas de discusiones, de temas electorales, no soy muy fan del tema, me gusta la política, no me gusta el tema partidista, de que incluso puedas conocer a las candidatas y los candidatos de todas las opciones, porque bueno, tú querrás conocer al que tú crees que va a ganar y tú votarás por esa persona. Pero ¿y si no? Si no, va a quedar un alguien que también debe saber quién es porque es quien va a decidir probablemente cosas de este tipo de temas, ¿no? Que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con cómo se instrumentan esas leyes. Y para no quedarnos como muy técnicos en el podcast, pero sí para cerrar este punto, porque para mí hay otro gran tema, que es, hay un tema de legislación, sí, hay un tema de leyes, sí. Luego viene un tema de esta instrumentación de la ley, ¿no? O sea, porque también es verdad, yo lo fui aprendiendo un poco con el tiempo, yo no era tan consciente hasta que empecé a tener que hacer gestiones a nivel federal o a nivel estatal que tenían que ver con cambios con la ley. Y uno descubre que de repente alguien te comunica que cambió la ley o vas al diario oficial y entonces cambió esta ley de educación. Voy a hablar de lo que quizá me ha tocado más. Me ha tocado de varias cosas, quizá de educación más. Y entonces de repente te enteras, y primero te enteras que se publicó hace 6 meses, ¿no? Y primera mala, ¿no? O sea, se supone que esta cosa tiene 6 meses que funciona y yo me acabo de enterar. Y la segunda es, luego lees la ley y dices, ¿y esto cómo? ¿Cómo va a pasar esto que dice en la nueva ley? Porque no hay una manera de que funcione así, al menos no hoy. Para que esto funcione tendría que pasar esto. ¿Cómo ves esa parte también de decir, ok, primero hay que trabajar con la ley? ¿Por qué hago la pregunta? Porque a veces yo creo que las leyes también funcionan un poco en el inverso, ¿no? Cuando en la instrumentación empiezan a pasar cosas o se empiezan a necesitar cosas y entonces luego hay que convertirlas en ley. Me parece que es un poco más eficaz ese mecanismo que el mecanismo del escritorio, del Congreso, donde se define y luego pensamos cómo instrumentar. ¿Qué piensas de eso en este tema, particularmente del derecho a la vivienda, pero en general de este tipo del manejo de la ley?
Bueno, hay varias cosas. De entrada, el problema es que en la ley se hace política pública también, ¿no? Justamente cuando haces una reforma a una ley de educación, estás haciendo política pública porque estás definiendo cómo va a ser la educación, Correcto. qué se le va a pedir a universidades, qué a prepas, cómo va a estar el programa de estudios, requisitos. O sea, haces política pública, pero acá hay un detalle. La mayor parte de las personas que suelen ocupar los congresos, sea locales o federal, es... pues tienen estudios en Derecho, por allá algunos en Ciencia Política, Economía, Chance. Y sí, o sea, casos de gente variada que pueden ser arquitectos, veterinarios, todo. Pero la realidad es que gran parte de quienes hacen la ley son abogados y abogadas. Y los que no son abogados y abogadas tienen asesores legislativos que son abogados y abogadas. O sea, terminas como que estando muy centrado en eso. Pero acá la gran pregunta es, cómo hacer o cómo entender esos procesos cuando es una profesión que sigue teniendo el monopolio de la construcción de todo ese marco jurídico. Y no, por ejemplo, pedagogos. Estoy inventando, ¿no? Sí, Con sí, el sí, tema te entiendo perfecto, sí. de temas de educación. Sí, o especialistas en educación. Sí, en educación, pedagogía, o hasta eso, ¿no? Las mismas universidades de mira, independientemente de qué estudió cada quien. Yo trabajo en una universidad, en una prepa y tenemos estas inquietudes o mira, es que en la práctica de esto, esta necesidad se dan. Entonces, justamente el proceso, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el proceso legislativo se hace muy cerrado. De repente invitarán a una universidad, a dos, ¿no? O a un experto, dos expertos, pero sigue siendo muy acotado. Y pues eso hace que la ley muchas veces no vaya a la misma velocidad que las discusiones de terreno, por así decirlas. Entiendo, sí. Como sobre todo cosas que son tan cambiantes. O sea, por ejemplo, quienes trabajamos justo en instituciones educativas, me imagino que les pasará que cada semestre, cada año, es como una reflexión constante de cómo va cambiando todo, las generaciones cambian. Sin duda. La forma de llegarles, las mismas actividades, a lo mejor resulta que unas generaciones exigían o pedían o generaban mucho o respondían mucho a ciertas actividades y luego ya no, y replantear. Personas que daban clases se van, llegan gente nueva. O sea, hay un cambio muy constante. Ya por no hablar de las reflexiones de qué podríamos cambiar para mejorar la experiencia educativa. De tal manera que es una discusión constante, pero que no va más rápida que la discusión legislativa. Y me parece que siempre en esa digamos, como incompatibilidad de tiempos, hay varios problemas, porque luego como que la ley queda muy pétrea, ¿no? De así va a ser el modelo educativo, luego te pasa una pandemia, te reconfigura 20,000 cosas y la ley sigue siendo la ley, ¿no? Sí. Y para cerrar también un poco el tema de esto del derecho a la vivienda, de esto que ha sucedido también y que aquí regionalmente ha sido tema. Se ha hablado mucho de este tema de la especulación con lotes, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo, porque además es un tema muy complejo porque justo, ¿no? Con quienes se ha desarrollado mucho más esa industria, porque hoy creo que sí es prácticamente una industria, es con gente que no está aquí, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Sino gente que tiene la expectativa de que aquí es una buena oportunidad porque la seguridad, porque lo que sea, la playa, porque la gente, porque lo que sea. ¿Visualizas pronto un tema legal, un tema de política pública, un tema de instrumentación de reglamentos respecto a la ley que hay para esta voracidad con la que se está trabajando esta parte de lo comercial, de estos espacios? No me quiero meter quizá tanto en lo técnico de si están legalizados los terrenos o si ya tienen sus permisos o si no los tienen, que es otro tema. Pienso en el tema de la comunicación, de la venta, pues, de la parte comercial. ¿Habrá una forma de proteger mejor a quien está comprando ese tipo de lotes? De que hay un marco jurídico como de defensa, de que quizá... ¿Sabes a qué se me hace? Perdón por la analogía, pero se me hace un poquito a los productos milagro que venden como en la tele y que, no, tú cómprate esto y te lo pones 3 veces y ya vas a verte súper bien. Me suena así el cómo se están vendiendo los lotes.
ese tipo de industria ya empieza a tener a través de ciertas leyes cierta protección. ¿Ves algo similar? O sea, creo que también hay que partir del hecho que no todo se va a solucionar con derecho. Evidentemente se pueden plantear algunas cosas, pero creo que en este tema que yo coincido contigo, de hecho, a mí me alarma porque sí he visto, obviamente no voy a dar nombre ni nada, pero sí he visto que incluso hay gente que dice terrenos de inversión con 60% de plusvalía garantizada y cosas así que no puedes ni siquiera ni garantizar ni medir así tan... Pero, y aparte con esos porcentajes. Pero el punto es, una cosa que es muy curiosa es que en estos temas y procesos económicos, socioeconómicos, la gente suele tomar decisiones no tanto por los datos duros, sino por las narrativas y los discursos. El storytelling y el Exacto. rollo, ¿no? De hecho, normalmente como la gente seguía más por, no, es que a alguien le funcionó, o escuché una historia, o vi un video motivador donde decían, puede ser eso de como productos milagro, pero pueden ser también como historias de, tú lo que necesitas es esto, porque si tú inviertes en esto, obtienes esto y lo consigues. Y te lo plantean como construcciones muy fáciles, muy sencillas de entender, que parecen como contundentes, y ya con eso tomas decisiones. Voy a poner un ejemplo que me pasó, que una persona de Monterrey justamente me estaba platicando de los lotes, me preguntó de ellos y me dijo, es que me impacta porque tengo un amigo, me decía él, que es una persona súper racional, súper cuadrada en ese aspecto, que incluso es hasta codo, me dijo, ¿no? O sea, como le cuesta trabajo esto del dinero. Sí, o sea, como que dice, no le invierta cualquier cosa, y que un día llegó ese amigo y le dijo, acabo de comprar un lote en Yucatán. Dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿pero dónde lo compraste? No, pues allá en Yucatán, ¿pero dónde lo fuiste a ver? No, desde acá de Monterrey con un asesor por internet lo compré. O sea, el tipo ni sabía dónde estaba ubicado nunca lo vio físicamente y lo compró. Entonces, ¿cómo te explicas que una persona pues, racional, con todo ese perfil, lo haga? O sea, tiene que ver con las narrativas económicas. Esto no quiere decir que la gente que lo haga sea irresponsable o tonta o no. O sea, no se trata de eso. Es que es simplemente... Es como esos experimentos que no sé si han visto en redes sociales de que de repente se pone de acuerdo mucha gente en la calle y una empieza a correr, luego la otra, y como 15 corren, y los que no son parte del experimento corren igual, sí. ¿no? O sea, pasa un poquito con eso. Entonces, con todo este rollo que te digo, ¿por qué te lo planteo? Creo que también hablar del tema y la información no es nada más un choro de, sí, hay que informarnos. No, verdaderamente, porque eso confronta y hace que la gente piense mejor sus decisiones o se replantee, o incluso que alguien diga, bueno, entonces, ¿qué opciones alternativas darle a la gente? O sea, creo que sí, yo sí creo mucho en los procesos de comunicación, y tú puedes poner leyes, puedes poner lo que sea, pero yo creo que nada es tan efectivo como hablar de estos temas, discutirlos, ver argumentos a favor, en contra. O sea, creo que es el mejor remedio, por así decirlo, porque al final del día eso es lo que hace que la gente piense sus decisiones, ¿no? O sea, sí, aterrizas otra vez un poquito en tema de educación, ¿no? Sí. O sea, técnicamente en tener mejor información, alternativas. Y voy a cerrar esta parte de la educación porque creo que un gran tema de la educación, y quizá de la educación superior, yo creo que en cualquier momento de la educación, ¿no? Pero en particular de la educación superior en este momento, y yo trato de decirlo mucho a la comunidad estudiantil, es no ir a la universidad a buscar la respuesta correcta, sino ir a la universidad a tratar de aprender a construir las preguntas correctas, ¿no? Yo creo que ahí está el manual, ¿no? Esto que tú dices de hablar del tema sirve para que la gente quizá aprenda a hacer esas preguntas que tiene que hacer antes de tomar una decisión y romper un poquito esta dinámica que tú decías de la narrativa o de la generación de una expectativa, que incluso puede ser una generación de una expectativa justo a través de los números, ¿no? O sea, pienso en este personaje que me dices muy racional, y se me ocurre que al contrario, que justo a ese personaje lo que le llamó la atención es que la empresa o quien se le haya ofrecido lo que le ofreció, le presentó como un montón de números que no acostumbraba a escuchar de quien le ofreciera algo así. Y dijo, oye, es el único que me ha dicho del rendimiento, es el único que me ha dicho del tiempo, es el único no sé qué, sin hacerse la pregunta de dónde está o cómo llego, o tendrá accesibilidad o no sé, tendrá permisos, yo qué sé, ¿no? Y
Me voy a salir por completo, voy a romper un poquito esta dinámica de lo técnico para ya ir para bajito y ir saliendo ya del podcast. Y es que me cuentes un poquito en lo personal, Carla. Hoy, en tu día a día, digo, en redes conocemos mucho de lo que haces profesionalmente. ¿Qué le divierte a Carla? ¿Qué haces? Hobbies, cosas que hagas en tiempo libre, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te divierte? ¿Qué te deja alegre? ¿Qué haces cuando no estás en esta parte que conocemos que es toda esta lucha por derechos y tal? ¿Qué le divierte a Carla? ¿Qué haces? Bueno, a mí estar con mis perritos me gusta mucho, o sea, es algo que es muy, muy, muy importante para mí. Digo, también voy a obviar, por así decirlo, la parte de estar con la familia y cosas, porque creo que son como muy deducibles, o sea, se pueden suponer. Pero también, por ejemplo, la música, me gusta mucho la música. Últimamente como he comprado cada que puedo algunos acetatos, como que también le estoy entrando a eso. Me gusta mucho la música ska, me gusta mucho el rock. También me gusta como la música ambiental un poco. También hace poquito compré una batería, una muy sencilla como para aprender y practicar. Y lo que me gusta es que es una eléctrica, ¿no? De esas. Sí. Entonces me pongo los audífonos y estás oyendo música, pero al mismo tiempo estás pues... Encima, estás de haciendo, practicando. Pues es una actividad física en el sentido que pues también te mueve. Entonces sí me desconecta mucho. Disfruto mucho también cocinar. O sea, ver como recetas nuevas y todo eso. Entonces también o sea, cuando cocino me desconecto mucho, como estoy centrada así en... por ejemplo... En la casa ya no se compran salsas, o sea, todas las salsas yo las hago, todas las hago yo, o sea una salsa habanera, salsa taquera, salsa de lo que sea. Entonces le dedico tiempo a eso, ¿no? Estar haciendo las salsas y todo eso, entonces eso como que me entretiene mucho. Y esto de cocinar, cocinas tanto, o sea, ya sabes, como ya me dijiste, las salsas y tal, pero por ejemplo, postres y estas cosas. Postres no, a postres no soy muy dulcera. Okay. O sea, si como un postre es así como... Vamos a suponer, no, que alguien pide un pay o algo, le doy 1 o 2 cucharadas y ya, o sea, yo no me como un pay o algo completo, difícilmente, salvo que sea un flan, pero fuera de eso. Entonces no soy muy dulcera, pero sí sé mucho para, por ejemplo, comida vegetariana, comida vegana, todo eso sí le sé bastante, hacer salsas. Justamente también eso he estado como practicando mucho como recetas como de comida vegetariana, vegana. Estoy reduciendo mi consumo de carne y, por ejemplo, hacer tacos de distintos hongos, de distintas flores, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno de mis grandes orgullos, diría así, es mis tacos de flor de Jamaica, que son quedan como si fuera barbacoa. Ok. Pero, o sea, casi no distingues que no es barbacoa. Sí, bueno, tendremos que aprender algunos que no le sabemos mucho a eso. La verdad es que yo sí soy bastante malo en ese tema, bastante carnívoro creo que soy. Y tenemos que ir aprendiendo también de eso, ¿no? Creo que es parte de lo que hay que ir aprendiendo con esta parte de la evolución de lo que nos va pasando socialmente. Y este tema de la música hoy, o sea, si yo te preguntara, porque bueno, primero me dijiste la música y bueno, primero yo me imaginé cualquier cosa, ¿no? Pero luego ya me empezaste a decir, oye, yo compro algunos acetatos, pero luego me dijiste, me compré la batería eléctrica, pero luego, entonces sí, o sea, te gusta la música. Y no sé, ¿qué estás escuchando hoy? ¿Qué te gusta? O al contrario, dime así como banda legendaria, ¿qué referencia musical tienes que sea algo así como que digas, chin, esto es así como mis tops? Ya. Es complicado. A ver, introducción a la música yo creo que fue Shakira. Okay. O sea, hasta ahorita sus últimos trabajos, o sea, no son lo mejor, o sea, sí es como muy de la Shakira antigüita, pero sí fue como mi introducción a la música. Luego pondría, por ejemplo, Soda Stereo, es una banda que también me gusta, o sea, la empecé a escuchar creo que en sexto de primaria y me acompaña, o sea, como de esas bandas que te acompañan, ¿no? Shakira y Soda Stereo son como dos que me han acompañado a lo largo de mi vida y pues también escucho de todo, escucho mucho ska, es como de lo que más me gusta. Por ejemplo... O sea, ska, Inspector, ska... Sí, o por ejemplo ahorita me gustaban, que es un grupo que se llama Tokyo Ska Paradise Orchestra,
Me gustaba mucho, pero los vi este año en el Pal Norte, allá en Monterrey. Y pues como suele pasar después de un concierto, como que te dispara más el amor por un grupo. Y ahorita los estoy escuchando pues más. Pero también escucho un poquito de todo. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, ayer que estaba viajando acá a Mérida, todo el vuelo estaba escuchando Julieta Venegas, que es otra que me gusta mucho, Julieta Venegas. Y a ella sí me gusta lo que hace en su primer disco y en el último. O sea, son muy diferentes, pero siento que, o sea, con Shakira no me pasa tanto. Ya lo último, como lo escucho y todo, porque ya lo escuché, pero no me mata. De Julieta Venegas, sí. Pero también me gusta mucho, o sea, muchas... bueno, uno de mis grupos favoritos también es Babasónicos. Me encanta. Ya, pues sí, está diverso, está padre. Bueno, pues ya para ir cerrando, Carla, aquí en este podcast, pues bueno, la idea es, como te decía al principio, pues platicar, que la gente te conozca quizá desde un lugar un poquito diferente, pero también, por supuesto, que al escucharte siga encontrando en ti este personaje referente y que ese personaje referente no lo sea exclusivamente por el tema técnico que dominas, sino por quién eres. Es un poco la intención de este podcast. Y siempre cierro este podcast haciendo 3 solicitudes a las invitadas, los invitados, y es lo que vamos a hacer ahora. La primera es, siempre le pido a quien está aquí conmigo en la mesa que nos comparta o que comparta algo que crea que no ha compartido públicamente, ¿no? Y siempre que digo esto, les aclaro que la idea no es que me vaya a contar así el super chisme top de 8. No, eso pienso. Si sale sin querer, está genial para el podcast, pero si no, algo anecdótico que pudo haber pasado ayer en el transcurso o lo que tal cosa, algo anecdótico que tú digas, oye, esto creo que nunca lo he contado públicamente y podría ser interesante compartir para You Modelo. ¿Tienes alguna idea de algo así? Sí, bueno, a veces sí me han pasado varias cosas. Bueno, a lo mejor pude haber contado acá lo de Juan Pazurita. Pero a ver, yo lo que sí creo es, pues una de las cosas que más me ha como llamado mucho la atención y que me siento más afortunada es el tema, justo lo comentaba, de, por ejemplo, con este libro, el poder haber ido a varias ciudades del país como a ¿cómo se llama? Sí, o sea, como a presentarlo, y eso implica conocer lugares, conocer gente y todo. Y una cosa que podría sacar de eso es que sí es como un poquito, pues es interesante por lo que conoces y eso, pero también es un poquito como raro el llegar a un lugar y no sé, y de repente como pues alguien que ya sabía algo de ti, etcétera, ¿no? Entonces una vez me pasó que, por ejemplo, de hecho, y que me pasa muy seguido, es que de hecho me pasó acá en La Modelo, que de repente alguien que se te acerca resulta que conoce a otra persona de otra ciudad que te conoce. O sea, como que te das cuenta esa conexión que hay entre las personas. Pero también es como que muy interesante lo que pasa antes y durante y después de que haces estos viajes. Por ejemplo, justo eso, ¿no? Yo tengo mi ritual de que tengo que tener mis audífonos, como que siempre estoy con mis audífonos oyendo música en lo que voy al aeropuerto, en lo que llego, en lo que todo eso. Y también te pasan a veces cosas como, por ejemplo, no sé, me pasa ahorita en Jalapa, yo soy alérgica a la humedad. Ok. Toda mi vida siempre fui alérgica a la humedad. De hecho, como que cuando iba al colegio, como que me la pasaba estornudando las primeras horas por la humedad acá. Y se me ha agravado porque pues Monterrey es seco. Entonces llegué ahorita a Jalapa y prácticamente me enfermé. O sea, estaba así como, de hecho todavía ahorita acá estoy un poquito como que siento la humedad acá de Mérida. Pero justo el caso es que terminé dando como la presentación del libro, pero como enferma, o sea, no sentía que casi no podía hablar y todo, y estaba así como que en automático y eso. Y me dijeron que nadie lo notó, ¿no? Pero que nadie lo notó, pero también esas cosas te pasan, o también muy curioso, de repente la gente te deja regalitos, como no sé, te llaman a algo, alguien que dice, fíjate que yo hago stickers, ¿no? Y te dejan un sticker, ¿no? De hecho, por ejemplo, este que tengo acá en el celular, ¿no? Y algo que me dio también me pasó ahorita en Jalapa, que fue muy curioso, es que un chico me dejó un disco de thrash metal de su banda. O sea, como de mi banda es... Sí, o sea, yo no conozco, no es un género que yo consuma, thrash metal,
pero se me hizo interesante, Un gesto... raro. No lo he escuchado todavía, pero lo voy a escuchar, pero está como también bonito eso. Padrísimo, padrísimo. Pues la siguiente es, pues ya conociendo un poco, digo, bueno, tú eres de acá y ubicas de alguna manera quizá la institución, pero bueno, ahora te ha tocado visitar ya la universidad en otra circunstancia, ¿no? Platicábamos hace un ratito de, oye, de que habías estado aquí, pero hace ya muchos años. Y además, después de haber estado en esta charla, algo que le pedimos a las invitadas y a los invitados es, ya conociendo este formato y qué es YouModelo y qué es La Modelo, ¿a quién invitarías a este podcast? A Katia Rejón. Katia Rejón es una periodista, escritora de mi edad, bueno, más o menos como de mi corte generacional, creo que es 2 años más chica que yo, a lo mucho. Pero que me parece que para la gente de mi generación ha sido como un referente por varias razones. De hecho, yo digo que ella es como una cronista de facto de nuestra generación, porque conoce muy bien la ciudad, conoce muy bien el estado, ha hecho muchos reportajes desde cosas, digamos, muy trascendentales de la vida pública del estado y todo, pero también de cosas muy cotidianas como de reportajes de cómo en la colonia los adultos mayores hacen ejercicio, no sé, cosas por el estilo. Y me parece que es una persona muy interesante, entonces yo estaría, sobre todo por el tipo de preguntas que haces y como ya la plática, creo que estaría muy interesante. Súper, anotaremos a Katia y la buscaremos. Y pues para cerrar y de verdad agradeciéndote muchísimo, ¿no? que te hayas dado este ratito para platicar conmigo aquí en YouModelo y de verdad no solo con el agradecimiento de participar en la charla, sino por lo que creo que has dejado de contenido también. La última es, pues, YouModelo es este espacio, ¿no? Donde el juego de palabras es, el YouModelo es un poco, tú eres un modelo a seguir en qué, ¿no? Y esa es la última pregunta, es, si tuvieras que completar la frase, ¿no? Carla es un modelo de, ¿sería de qué? Bueno, por mi síndrome de impostora, no. O sea, y en general porque siento que no soy modelo de nada. Pero sí creo que al menos hay 2 cositas que compartiría, que creo que de mi parte, en mi vida, en mi experiencia, creo que han funcionado y que creo que muchas podrían ser. Uno, y que de hecho me encantó lo que mencionaste hace un ratito, porque es algo que es como de las creencias más firmes que tengo en la vida, que es el tema de las preguntas, ¿no? O sea, me pasa mucho también que en pláticas y eso, como surge mucho, se da mucho que en la parte de preguntas, sobre todo los jóvenes, las jóvenes hagan estas preguntas de qué podemos hacer o qué toca o qué se podría hacer. Y que creo que son preguntas que vienen como de esa intención o desesperación de tener ya la respuesta. Claro. Entonces, yo a lo que sí he creído y que me ha ayudado mucho, tanto en lo profesional, personal, político, emocional, todo es no desesperarse por tener la pregunta correcta, sino la respuesta correcta, sino la pregunta correcta, ¿no? O sea, creo que las preguntas nos movilizan. O sea, una respuesta correcta es como reducir cosas complejas a una receta. Pero si tienes una pregunta correcta y te haces la pregunta correcta, eso te moviliza, la empiezas a trabajar, empiezas a buscar contestarla. Luego a lo mejor la terminas reformulando, pero avanzaste. O sea, creo que avanzamos más con eso. Y eso me ha servido mucho. Entonces creo que eso podría ser. Y lo otro es que, un poquito lo que comentaba con las redes, creo que tengo el privilegio de que me pude comprobar a mí misma, y espero que también pueda ser para otras personas, que el hecho de que te dediques a algo no quiere decir que ya está como es, digamos, estructurado y determinado cómo va a ser tu vida. O sea, me explico. Estudié Derecho, pero luego me di cuenta que me podía dedicar a temas de vivienda y urbanismo, pero luego también que podía compaginar esas inquietudes de comunicación que tenía con redes sociales. Y, o sea, si a mí me hubieses preguntado cuando estaba estudiando, o sea, me hubieses contado que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, no me lo hubiese creído. Entonces creo que es posible como reformular y tener una profesión creativa, o sea, que lo que estudies lo hagas de una manera creativa y de una manera que se ajuste a quién eres y también a otras inquietudes. O sea, no es un molde en el que sales y
¿no? Y eres un arquitecto, ingeniero, abogado, psicólogo, así ya al molde como todos los demás, sino que puedes agregar esas otras inquietudes. Como de un proceso evolutivo, ¿no? Sí. Padrísimo, pues nos vamos a despedir con Carla Escoffier, un modelo a seguir de hacer preguntas correctas y de evolucionar. Así nos despedimos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo de You Modelo.